Bueno, vamos a tratar de seguir entonces con la segunda clase que le vamos a dedicar al tema de la construcción, el análisis y la interpretación de las curvas características del motor. En la primera reunión trabajamos sobre todo en la construcción de la curva de par. No es casual que nosotros expliquemos los ensayos donde se grafican varias curvas, partiendo de la curva de par, porque como dijimos el primer momento, el primer día de clase, el tractor como motor de tracción utiliza su potencia no en base al régimen, no es un vehículo que le interese desplazarse a altas velocidades, lo que le interesa es no solo autotransportarse, sino ser capaz de entregar importantes esfuerzos disponibles, compatibles con la demanda de tracción de todas las máquinas que tiene que arrastrar en la producción. Entonces dijimos que desde su motor, que es lo que estamos estudiando, hasta la transmisión y hasta el tren de rodaje, todo está pensado en un vehículo que sea capaz de entregar mucha fuerza. Por lo tanto, de los factores de la potencia que vimos, par y régimen, el par es el factor que más nos interesa. Entonces, empezamos en el estudio de las curvas construyendo la curva de par motor. Hicimos una deducción analítica para demostrar que la curva de par motor depende de la presión media efectiva. Es decir, que si encontrásemos los factores de los cuales depende la presión media efectiva o encontrásemos la curva de la presión media efectiva en función del régimen de un motor, podríamos encontrar la variación de este parámetro par motor también en función del régimen. Lo demostramos analíticamente y también vimos cómo el motor entonces puede, variando fundamentalmente el volumen de combustible en la zona de acción del regulador, incrementar significativamente ese par motor, bajando muy poco de vueltas, y cómo el incremento fundamentalmente del rendimiento volumétrico es el otro parámetro que me sirve para explicar el crecimiento de la curva de par motor, o sea, la respuesta que el motor hace, el mayor par que puede generar para equilibrar al momento torsor más grande demandado, hasta llegar a un determinado valor de par motor máximo, donde se alcanzará seguramente la presión, entonces, media efectiva máxima, que según nuestra ecuación, si ya la relación, si ya el volumen de combustible estaba definido, habíamos llegado al máximo volumen de combustible, la mejora de todos los rendimientos, en realidad, cuando el producto de todos los rendimientos, pero fundamentalmente el rendimiento volumétrico, en la ecuación está rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico, rendimiento térmico indicado. Cuando el producto de todos los rendimientos se maximizan, la presión media efectiva será máxima y el par motor entregado será máximo. Hasta ahí habíamos llegado. Vamos ahora a compartir pantalla. Entonces, dijimos entonces que en la zona de sobrecarga estable, ¿y yo por qué no estoy acá? No sé, me tengo que ir de vuelta. ¿Y yo por qué no estoy? Bien. Entonces, seguimos. Decíamos que nos interesa en un motor de un tractor
que tenga este crecimiento del par hasta llegar a un par motor máximo a un número de vueltas relativamente bajo, porque el motor del tractor está sometido a demandas de cargas muy variables, impredecibles y variables. Entonces, sería importante que si yo estoy trabajando a una velocidad, suponte en este caso de 2200 vueltas, donde en este esquema vamos a ver que se da la potencia máxima, que si el motor entra a sufrir demandas de cargas crecientes, pueda llegar a responder, no apagarse inmediatamente, sino que sea capaz de entregar pares crecientes, hasta llegar, por supuesto, a un determinado valor de par motor máximo. Si ya la caída de vueltas es tal que el motor llega al par motor máximo, para que el motor no se apague, para tener mayor respuesta, voy a tener que cambiar un cambio, ¿no? Voy a tener que colocar un cambio más bajo, aumentar la relación de transmisión entre el motor y el eje, y bueno, ahí podré volver a tener un equilibrio. Pero este crecimiento del par entre este valor, que es cuando el regulador está inyectando el máximo volumen, hasta este valor creciente, es importante. Por eso vimos que se trabaja en los diseños para tener un rendimiento volumétrico alto, óptimo, a regímenes relativamente bajos. Acá tenemos, entonces, dos tractores que tienen el mismo valor de par en este régimen de 2200 vueltas, pero el tractor A incrementa su par con respecto al par motor nominal, le vamos a llamar a este cuando el regulador está inyectando el máximo volumen, esa es la velocidad de régimen o régimen nominal, y ese es el par motor nominal. Entonces, el tractor B incrementa ese par motor nominal hasta este valor, o sea, hasta 29 kilogramos más o menos, y el tractor B, el incremento es mucho menor. Esa forma de expresar esa diferencia entre el par motor nominal y el par motor máximo lo llamamos reserva de par. Y es una característica, un parámetro muy importante en un tractor, insisto, porque si está haciendo labores que demandan altos esfuerzos tractivos, o sea que van a implicar altas cargas sobre el motor, como si fueran momentos de frenado elevados, y a su vez esos momentos de frenado pueden incrementarse inesperadamente porque la condición mecánica del suelo es muy variable, es importante entonces que el motor tenga suficiente reserva de par. Los motores con alta reserva de par se llaman motores muy elásticos. La reserva de par se calcula como el par motor máximo menos el par motor nominal sobre el par motor nominal. Y hay motores de regulación mecánica, seguimos hablando, que tienen muy poca reserva de par, hablamos de 10, 15, 20%, son reservas de par, hasta 15%, digamos, baja reserva de par, entre un 15 y un 25% sería una reserva de par mediana, ya más de 25 sería grande, y motores que tengan más de 30% de reserva de par en regulación mecánica es bastante raro. Bueno, esa es la reserva de par, que es un componente importante de la elasticidad del motor. Obviamente, como dice ahí, una mayor reserva de par permite superar esfuerzos suplementarios, esfuerzos extras que aparezcan. Entonces, un tractor que va a hacer muchas labores, por lo tanto, dentro de ellas hay labores que demandan estos esfuerzos suplementarios, la reserva de par, un consejo que da este autor, que es el profesor Luis Márquez de Madrid, dice más del 20%. A su vez, otro parámetro que también forma parte de la elasticidad, es decir, cuánto cae vueltas el motor hasta encontrar ese valor de par máximo. Acá, en el caso del tractor A y el tractor B, los dos tienen el mismo porcentaje de reserva de par. Lo que pasa es que el tractor A baja menos vueltas
Fíjense que ese pico de reserva de par, el tractor A, bajó de 2200 a 1800, o sea que en 400 vueltas que tiene para bajar, ya alcanzó el par motor máximo. Es diferente el tractor B, que para alcanzar el mismo valor de par motor máximo puede llegar a bajar de 2200 hasta 1400 vueltas. Estos dos factores, reserva de par y lo que acá llaman reserva de régimen, que después vamos a ver cómo la OCDE lo llama actualmente, conforman la elasticidad del motor. Bueno, las variaciones de presión media efectiva, entonces, que dijimos, hablar de par y hablar de presión media efectiva es más o menos lo mismo. Ya vimos en el primer día, o en el segundo, cuando hablamos de relaciones aire-combustible, que el hecho de tener un tope, un límite superior de masa de combustible o de volúmenes de combustible que trabajamos, porque si no, la combustión seguramente va a ser incompleta y vamos a generar humos, nos limita a valores de presión media efectiva que andan alrededor de 8, 9, 10 kilocentímetros cuadrados. El valor de presión media efectiva lo pueden despejar de las ecuaciones que ya conocen, o de la expresión de potencia, que decía que depende, la potencia de un motor de combustión interna depende de 3 factores, térmico, geométrico y dinámico. Entonces el factor térmico, que es la presión media efectiva, la pueden despejar de ahí, conociendo la potencia, la cilindrada y el régimen. Y después, cuando hicimos la otra expresión de la potencia, el par motor por régimen por 2pi, si igualamos esas dos expresiones, también llegamos a otra forma de poder expresar la presión media efectiva, que es a través del par motor por 4pi dividido el volumen de cilindrada. Formas de... Entonces, el par es uno de los factores que estamos hablando de los dos que contribuyen a la potencia. Entonces, incrementar la potencia en base al factor dinámico, o sea, incrementar el régimen, van a ver que yo les decía, no es lo usual. En este caso, el régimen máximo de este motor son 2500 vueltas. Yo creo que hoy día los motores están bajando el número de vueltas aún. Antes era común 2500, hoy es más común 2200 o 2100. Dijimos que el fabricante elige un régimen máximo en función de la calidad de sus materiales, de la vida útil del motor, del equilibrado del cigüeñal, que no es fácil equilibrar un cigüeñal que tiene que soportar presiones grandes, porque el motor tiene que hacer pares grandes, porque tampoco podemos incrementar mucho el régimen, porque dijimos que si incrementábamos mucho el régimen, el rendimiento volumétrico se nos cae mucho, porque las pérdidas de carga aumentan con el cuadrado de la velocidad. Y como acá queremos un rendimiento volumétrico máximo a bajas vueltas, no podemos hacerlo caer mucho, haciendo crecer tanto las pérdidas de carga. Entonces, el incremento del régimen, para subir la potencia, no es el factor más usual y generalmente se puede pasar, como dice acá, un 5%. Un tractor de 100 caballos, 105, pero no más. El factor que más se modifica es el factor térmico, es aumentar la presión media efectiva. Ustedes ya tienen muchas herramientas, todas creo, que hemos visto de cuáles son los factores que están involucrados en la presión media efectiva, que es el principal factor. Hablamos del turbo. Ya hablamos de la evolución del turbo, de las prestaciones del turbo, hasta de los turbos actuales, comandados electrónicamente y todos de geometría variable. Y hablamos de incrementos de potencia que dijimos, un motor de aspiración normal con turbo puede incrementarle a lo mejor hasta un 15% y más o menos un 20% más si colocó un postenfriado. Entonces, los motores que tienen turbo incrementado, obviamente incrementan el par motor, incrementan, como dijimos recién, la potencia y bajan la tercera curva que nos toca explicar ahora, que es la curva de consumo específico. O sea, son motores que son capaces de entregar mayor trabajo gastando menos combustible. Hacen más eficiente el uso del combustible, gracias a ese aire forzado que están metiendo en el tiempo de admisión. La última curva que también tenemos que saber es el consumo específico. Dijimos,
se mide el par y el régimen y se calcula la potencia. Se mide el consumo horario en los ensayos y se calcula el consumo específico. Para nosotros es un parámetro fundamental porque nos dice qué caro o qué tan barato nos está saliendo producir cada caballo vapor. El consumo específico se calcula como el cociente entre el consumo horario y la potencia generada. Es decir, que va a tener unidades de gramos kilowatt hora o gramos caballo vapor hora. Cuando hablamos del rendimiento global del motor, que dijimos que podíamos hacer el producto del rendimiento mecánico por el rendimiento térmico indicado, por el rendimiento volumétrico. Algunos a este rendimiento total lo llaman rendimiento térmico, porque el motor lo toman como una máquina térmica. Entonces, el rendimiento térmico, cuando lean en un libro, es el rendimiento total del motor, se puede calcular diciendo, bueno, el rendimiento puede ser, ¿cuál es el trabajo útil para producir un caballo vapor en la hora? Dividido el trabajo equivalente a la energía calorífica del combustible gastado. El trabajo útil para producir un caballo vapor por hora, ustedes saben que 75 kilogramos por segundo es un caballo vapor. Así que los 75 por los 3.600 segundos que tiene la hora me da 270.000 kilogramos. Es el trabajo útil para producir un caballo vapor por hora. Y el trabajo equivalente a la energía calorífica del combustible la puedo calcular como el producto de consumo específico, juntamente, cuántos gramos estoy gastando para producir un caballo vapor por hora, multiplicados por el poder calorífico que tenga ese combustible, que va a ser dato, y por un tema de unidades, para convertir calor en trabajo, lo multiplica por la constante E, el equivalente mecánico del calor, o el térmico del trabajo, que es una constante, ¿no? Por ejemplo, 427 kilogramos sobre kilocalorías. Entonces, cuando hagan cálculos de rendimiento, les van a dar el poder calorífico, y que es una constante del combustible, E es una constante, 270.000 es una constante, por lo tanto, el rendimiento del motor nos queda que es una constante dividido el consumo específico, o sea que es la inversa del consumo específico. Es lógico. Cuando el motor tenga el consumo específico mínimo, ahí el rendimiento va a ser el máximo. Ustedes ya vimos analizando la curva de par, a través de la variación de los parámetros de la presión media efectiva, que cuando el producto de todos los rendimientos se hacía máximo, la presión media efectiva era máxima. Por lo tanto, analíticamente, puedo inferir que en el régimen donde el par motor es máximo, el consumo específico será mínimo. Porque el consumo específico es la inversa del rendimiento. Cuando el motor tiene un consumo específico bajo, tiene un rendimiento térmico alto. Este es un factor que ha variado mucho en los motores actuales. Se ha bajado muchísimo el consumo específico. Son máquinas térmicas mucho más eficientes. Los motores con regulación electrónica, como un RE, y esos turbos de geometría variable comandados, que los motores de regulación mecánica. De todas formas, analíticamente puedo demostrar que la curva de consumo específico va a tener en los motores de regulación mecánica una imagen especular a la curva de par. Es decir, si yo encuentro esta curva de consumo específico, que acá tengo el consumo específico más chico, quiere poner. La curva no es de todo buena, tiene una curva muy chata, no es lo común en las regulaciones mecánicas, pero seguramente este es el punto, a 1600 vueltas, este motor yo puedo inferir que va a estar entregando o alrededor de las 1600 vueltas el par motor máximo. Este es el consumo específico a potencia máxima. Claro,
En la zona de acción del regulador, el consumo específico crece mucho, porque la potencia generada, recuerdan, que baja. Vamos a ver si vemos una curva completa. Estas serían las tres curvas básicas que tenemos que explicar en los motores, ¿no? Estamos en curvas típicas de motores de regulación mecánica. Entonces, dijimos, partiendo de un régimen máximo, un motor sin carga, sin aplicarle freno ninguno, la lectura del freno va a ser 0, este punto el volumen de inyección es mínimo, el regulador está inyectando el mínimo volumen de inyección. A medida que las cargas aumentan, el volumen de inyección crece hasta llegar a este punto de volumen de inyección máximo. De acá para acá, todos estos puntos son con volumen de inyección máximo, pero estamos mejorando sustancialmente el rendimiento volumétrico hasta alcanzar un rendimiento volumétrico óptimo que nos va a generar una presión media efectiva y por lo tanto un par motor máximo. A partir de esta curva de par podemos deducir la curva de potencia. En la zona de acción del regulador, como los crecimientos del par son muy grandes y el régimen baja poco, la potencia crece. En el punto en donde el volumen de inyección es máximo, par motor nominal, régimen nominal, ahí tendré la potencia máxima, porque a partir de ahí el par crece, pero crece en menor proporción de lo que caen las vueltas. Entonces la potencia cae. Si este motor tiene mucha reserva de par, la caída de la potencia no es tan grande, ¿no? Porque recuerden siempre que la potencia es par por el régimen. Y si el motor tiene muy poca reserva de par, un motor muy inelástico, si el par motor máximo es apenas superior al par motor nominal, claro, como el par no crece casi nada y las vueltas caen mucho, la curva de potencia la van a ver muy empinada en la zona, con mucha pendiente en la zona de sobrecarga estable. Y la curva de consumo específico, como dijimos, a este régimen donde el producto de todos los rendimientos se maximizan, como el consumo específico es la inversa del rendimiento, es lógico que tenga un consumo específico mínimo. Y es lógico que tenga que, a medida que el rendimiento decae, acercándome al par motor nominal, a la potencia máxima, el consumo específico aumente. Y una vez que entré en la zona de acción del regulador, obviamente en este punto, donde la potencia es 0 y el par es 0, el consumo específico, que es el consumo horario dividido la potencia, cualquier número dividido 0 me da infinito. Entonces, lo primero que yo veo acá, que dentro de esta zona, de la zona de acción del regulador, cuando el motor está muy poco cargado, supónganse en este punto, primero que marco acá, si yo tengo que ver el consumo específico es mucho más alto que si yo tengo un motor más cargado, me estoy acercando al 80% de la carga, el consumo específico bajó hasta acá. Si estoy en la carga correspondiente al par motor nominal, el consumo específico bajó hasta acá. Este concepto lo voy a repetir durante toda la clase. Es decir, trabajar con un motor descargado no es conveniente. Cada caballo vapor me está saliendo carísimo. Entonces, la zona de trabajo en los motores de regulación mecánica es, trabajamos dentro de la zona de acción del regulador, o sea, yo voy a elegir una máquina que me cargue al motor cercano al par motor nominal o cercano al par motor máximo. Si no tengo reserva de par, si la reserva de par es muy baja, bueno, el consejo va a ser, trabaje con un motor un poquito más descargado, a costa de tener un consumo específico un poco más alto, para tener un poquito de regulador a mi favor, más la escasa reserva de par que tengo antes de tener que apelar a cambiar un cambio y poner una marcha más baja. Si quieren utilizar
el motor con la máxima eficiencia, obviamente lo mejor es aprovechar toda la potencia por la cual pagaron. Si tengo un tractor de 100 caballos y pagué por 100 caballos, quiero utilizar 100 caballos, lógicamente. Entonces, insisto, vamos a trabajar dentro de la zona de acción del regulador lo más cerca posible a la potencia máxima que definí según la posición del acelerador. Ya vimos que este tractor que tiene, supónganse, 100 caballos, si yo no necesito 100 caballos, ya dijimos, bueno, yo puedo desacelerar y ahora vuelve a actuar el regulador, pero tengo un tractor que tiene menos potencia. Me fabriqué un segundo tractor con una potencia más chica y estoy entrando en zonas de consumos específicos más bajos. Si yo más desacelero, me puedo volver a fabricar un motor con esta potencia máxima. Si yo desacelero este motor hasta este punto, sin carga estaré ubicado acá, con carga estaré ubicado acá. Esta potencia la pierdo, o sea, no puedo utilizarla. ¿Está? Estas son curvas típicas, entonces, de motores de regulación mecánica. Siempre va a aparecer en las curvas la curva de par motor, la curva de potencia, la curva de consumo horario, los litros por hora que sigue a la curva de potencia, y la curva de consumo específico, que va a ser la imagen especular de la curva de par. A ver si tenemos otra. O sea, que si el motor tiene poca reserva de par, la diferencia entre el par máximo y el par nominal es escasa, también la diferencia entre consumo específico mínimo y consumo específico a potencia máxima también es escasa. Mientras que si el motor tiene mucha reserva de par, que dijimos, me gusta si es un motor que va a ser labranza primaria, por ejemplo, que va a estar sometido a demandas de cargas altas y muy variables, la reserva de par es muy valiosa. De hecho, en los motores modernos todos tienen mucha reserva de par. El problema es que en un motor de este tipo de regulación mecánica, en donde la ineficiencia del motor se manifiesta mucho, porque cae mucho el par cuando entrega la potencia máxima, hay mucha diferencia entre el par máximo y el par nominal, también hay mucha diferencia entre el consumo específico mínimo y el consumo específico a potencia máxima. ¿Qué quiere decir con eso? Que la reserva de par, muchachos, no es gratis. La reserva de par se paga con un mayor consumo específico de combustible. Es decir, estos motores antiguos de regulación mecánica que tenían mucha reserva de par, típica motores John Deere, como está puesto acá, tienen una gran diferencia entre el par motor máximo y el par motor nominal, también tienen una gran diferencia entre el consumo específico mínimo y el consumo específico cuando yo quiero utilizar toda la potencia. Por eso el argumentario de venta del fabricante le puse nombre propio, pero puede ser otro, es yo tengo un motor que tiene mucha reserva de par, por lo tanto usted no se preocupe prácticamente por lo que le engancha atrás, no lo va a parar nunca, el motor va a absorber esas demandas de par crecientes. No necesita tener una caja con tantos cambios, porque el motor es capaz de absorber esa demanda mayor de frenado, llamémosle, porque tiene mucha reserva de par. Ahora, del consumo de combustible no digo nada. Si en cambio lo que me toca vender a mí es un motor con muy poca reserva de par, por lo tanto con un consumo específico bastante chato, yo no le digo al señor que usted puede enganchar cualquier cosa y este motor no se para. Le digo, este motor es muy económico. Usted lo utilice donde lo utilice, el caballo vapor le sale muy barato. ¿Está? Es decir, el concepto de la reserva de par en un motor de regulación mecánica es que no es gratis. Hay que pagarla con consumos específicos altos. Los motores de regulación mecánica llegaban a tener hasta 400 gramos kilowatt hora de consumos específicos a potencia máxima. Y no bajaban tampoco de 300 gramos kilowatt hora en un motor de baja reserva de par. Hoy estamos hablando de consumos específicos que vamos a ver
en todos muy inferiores. Los de regulación mecánica, entonces, tenían muy distintos valores de consumos específicos según la reserva de par que tuviesen. Los de alta reserva de par, cuidado porque el consumo específico crece mucho, hay que pagarlo. Hoy, todos utilizamos las normas de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que es la que dictamina entonces esa norma, esa receta, según la cual las numerosas estaciones de ensayos que hay de la OCDE en el mundo, hoy son 26 países los que forman parte, la Argentina no forma parte, por supuesto, de la OCDE, estuvo haciendo hace 2 años tratativas, pero creo que todavía no tiene nada aprobado. Chile forma parte y Brasil también. Igual seguimos todas las normativas de la OCDE. La OCDE cuenta con muchísimas estaciones de ensayo, trabaja mucho en la generación de nuevas normas, las normas para como yo les decía, para ensayos de las cabinas, de las ROPs, de las estructuras de protección pasiva, son todas normas OCDE. Son ensayos que tienen una gran confiabilidad y que están en trabajo constante para mejorar. ¿Qué dice hoy la normativa para hacer los ensayos? Porque hasta ahora no vimos cómo se hace un ensayo. ¿Y qué puntos pide el ensayo? Como dijimos, el ensayo trata, como cualquier ensayo, de simular la situación real de trabajo de la pieza o del mecanismo que quiera ensayar, en este caso, un tractor. Entonces, estos códigos OCDE, que lo pueden buscar, nos pide determinar, primero, la potencia máxima. Lógico, el tractor se vende por la potencia máxima que tiene. Entonces, la potencia máxima se hace un ensayo. Primero se hace trabajar el tractor para estabilizar las condiciones de temperatura y funcionamiento durante un tiempo, como mínimo 1 hora, generalmente se lo hace más, y después se frena, se coloca entonces la palanca del acelerador al máximo, y se carga el motor, se van viendo lecturas de par creciente, que por el régimen multiplicado me dan potencias crecientes, hasta que va a llegar un punto donde el nivel de frenado, ya el producto en estos motores cambió. Entonces ahí se sabe que estamos en potencia máxima. Bueno, la potencia máxima se hace con ese nivel de frenado, entonces que estoy seguro que estoy en potencia máxima, 1 hora. Se tiene el freno en ese mismo nivel de frenado, por eso el nivel de frenado tiene que poder ser constante durante 1 hora, y se hace el promedio, como dice ahí, de 6 lecturas a intervalos regulares. Ese es el primer punto, potencia máxima. Lo segundo que nos pide es la construcción de las curvas, lo que vimos recién, es decir, hacer un nivel de frenado desde el régimen máximo hasta un régimen que sea ¿cuál? Dice, un 25% menor al régimen de par motor máximo, o hasta un régimen que sea el 50% del régimen nominal, según cuál sea el menor. Y se construyen las curvas de potencia, de par motor, de consumo horario y específico. Y otros consumos, vamos a ver en los motores de regulación electrónica. Y después se hacen curvas de carga variable, que se llaman curvas de corte del regulador, que se van a hacer en 2 puntos, al régimen nominal y al régimen estandarizado de la toma. Es decir, me interesa conocer cómo se comporta el regulador en esa zona que vimos, en esta zona. ¿Cómo es esta curva de corte del regulador? Entonces se hacen niveles de carga que son el nivel, nuevamente, la carga correspondiente a la potencia máxima, en este caso al par motor nominal, 1 punto. Otro punto, al 85% de la carga correspondiente al par motor nominal. Tercer punto, al 75% del 85%, al 50% del 85%, al 25% del 80% y sin carga. O sea, se construye esta curva en 2 regímenes, en el del régimen nominal,
y en el del régimen estandarizado de la toma de potencia que tenga, ya sea categoría 1 o categoría 2, 540 o 1000 vueltas. Y si tiene la 2, aparece generalmente una curva de corte. Entonces, en cada uno de esos regímenes se hace, como digo, carga máxima, 85 de la carga máxima, 75 del 85, 50 del 85, 25 y sin carga. Cuando el motor está sin carga, ahí tengo el régimen máximo. Ahí tengo el volumen de inyección mínimo. Y cuando tengo el régimen de potencia máxima, tengo el volumen de inyección máxima. Y después, esta norma me está pidiendo 5 puntos extras de medición de consumos específicos. Yo les empecé a decir que el consumo específico es muy variable según el nivel de carga del motor. Entonces, para demostrar las distintas situaciones de carga a las que puede estar sometido el motor y cuáles son los consumos específicos que se registran, es que se ensayan estos 6 puntos, que son 5 puntos extras, porque el del 100% de la potencia ya lo tengo. Un punto es al 80% de la carga, a partir del régimen nominal, se mide el consumo específico. Después se desacelera el motor hasta el 90% del régimen nominal y se lo somete a 2 situaciones de carga, 40% de la carga del par motor nominal y 80%, y se lo vuelve a desacelerar hasta el 60% con 2 niveles de carga nuevamente, el 40% y el 60%. Lo que vamos a demostrar acá es nuevamente lo que ya sabemos de antemano. Siempre hay que trabajar con un motor cargado. Trabajar con un motor descargado implica consumos específicos muy altos. En la Argentina las normas son IRAM, y ahí tienen el número de las normas. Hoy las normas obligatorias para la OCDE son estos: la determinación de la potencia hidráulica, la capacidad de levante del 3 puntos y la potencia en la barra. Y los ensayos de cabina, por supuesto. Puntos útiles que vamos a obtener de estas curvas y que es muy factible que a ustedes les pidan que determinen. Régimen, por ejemplo, cuál es el régimen máximo, cuál es el régimen nominal, entonces cuál es la zona de acción de regulador, cuál es la potencia nominal, que en estos motores de revolución mecánica es lo mismo que potencia máxima, el par motor nominal y el par máximo para ver la reserva de par, la reserva de régimen. Pueden también calcular la presión media efectiva a distintos puntos, por ejemplo, potencia máxima a par motor máximo. Esto ya es una estación de ensayo real. Esta es la de Castelar, creo, sí, la de Castelar, en donde ahí tienen entonces el freno dinamométrico que vimos el otro día. Este es el eje que se va a conectar a la toma posterior de potencia, y acá está el rotor que gira solidario a la toma, y recuerdan que por afuera tenía esta campana o estator, que cuando tendía a ser arrastrada por el rotor, es mantenida quieta, retenida por una rienda, y en esta rienda está la celda de carga que mide el nivel de frenado. Hoy bandas extensométricas que a través de variación de la resistencia eléctrica pueden convertirlo en valores de fuerza. Conociendo el brazo de palanca tienen el valor de par. Entonces, esto ya es el freno conectado, entonces hay una plataforma donde se coloca el tractor y esto se coloca perfectamente horizontal y ya están vinculados para comenzar el ensayo. Ahí tienen otro freno. Hay que sacar, están sacando los gases de escape de adentro de este galpón. Y entonces el tractor está en un lado, en una parte, y en la otra parte están cómodamente los operarios con computadoras y con una perillita variando el nivel de frenado y viendo. Estos son fotos muy viejas, por favor, fíjense en los monitores, son muy viejas, pero va a haber gente entonces
cómodamente que en una cabina insonorizada va a tener la construcción de las curvas y puede hacer el ensayo. Esto es para medir el caudal. La medición de consumo horario se puede hacer volumétricamente o con un caudalímetro, es fácil. Simplemente tienen que tener en cuenta que tienen que estar conectados los retornos. Recuerdan que había de distintos puntos del circuito de alimentación de combustible retornos. Entonces se saca el consumo horario que está teniendo en todo momento durante el ensayo del tractor para poder después relacionarlo con la potencia y ver el consumo específico. Bueno, esto es un carrito, nada que ver. En la estación de Castelar, donde se hacen los ensayos oficiales, tiene un freno dinamométrico portátil, porque es muy útil. Esta es una idea que se la copiaron, creo yo, de los franceses. Es una idea muy útil también ver, cuando ese tractor está trabajando en el campo, al cabo del tiempo, cómo ha sido, en función de su uso, de su utilización, su pérdida de potencia o el mantenimiento de los parámetros. O sea que se puede llevar un freno portátil al campo y hacer un ensayo, que por supuesto no es un ensayo de homologación, pero tener un valor útil a lo mejor para el usuario. Estas entonces son distintas curvas. Como les digo acá, esta entonces es la zona de acción del regulador para la posición de aceleración máxima, que voy a tener, acá han puesto dos. Supóngase que esta es el régimen normalizado de la toma, entonces se hace los ensayos de carga variable en la zona de acción del regulador partiendo de este régimen máximo, y después esta es otra curva de corte de acción del regulador para el régimen normalizado de la toma posterior de potencia. O sea que debajo de esta curva que yo construí partiendo del régimen máximo tengo infinitas curvas. Como están puestas dos curvas de potencia, también acá tengo, se me cortó y acá subió la curva de consumo específico, y lo mismo si parto de este régimen, la curva de par viene por acá. Bien. Estas son curvas que se hacían muy útiles en los extractores de regulación mecánica, que son curvas de isoconsumo. Es decir, ¿qué están representando acá? Bueno, está representada acá una curva de par en función del régimen del motor. Este es el régimen nominal, acá tengo el par nominal, esta es la zona de acción del regulador, y acá tendría en este motor, en el 65% del régimen de porcentaje de vueltas correspondiente al nominal, tienen el par motor máximo. Y están graficadas en rojo las líneas de isoconsumo, los puntos donde tienen igual consumo específico. Lo que quiero que vean, después con tiempo si quieren lo analizan más, pero lo que quiero que vean es que si el motor está muy descargado, estoy en este punto, supóngase un punto de, no sé, esto sería el 20% de la carga, esto es 100% de la carga, esto es 0% de la carga, será 20% de la carga, el consumo específico es de 450 gramos kilowatt hora. Sin embargo, si yo incremento la carga y me acerco al 80% o 90% de la carga, ese consumo baja a 230 kilowatt hora. Y lógicamente, si yo puedo desacelerar el motor y cargar, acercarme a la zona de par motor máximo, los consumos específicos ahí van a ser mínimos. Ahí el rendimiento volumétrico es máximo. De manera que, claro, si yo no necesito el 100% de la potencia, necesito utilizar nada más que el 40% de la potencia, también puedo tener consumos específicos relativamente bajos, muy bajos, en la medida que desacelere el motor. Si yo entonces desacelero al motor, coloco un cambio alto para que cuando desacelere tenga la misma velocidad, esa misma fuerza que tenía yo de demanda ahora va a incrementar la demanda sobre el motor, se va a traducir en un motor más cargado. Entonces, cada vez que las demandas de carga crezcan, acá estoy en el 20%
del par en el 40, en el 60, en el 80, en el 100, un poco más del 100, el consumo específico va bajando. No hay que trabajar con un motor descargado. Si no necesito toda esa potencia, lo que tengo que hacer es desacelerar para obligar a cargar al motor. Y entonces ahí el uso de combustible es más eficiente. Y entonces aparecían tablas de uso eficiente de los consumos específicos. Entonces había tractores con distintos colores. El tractor por ejemplo, el A, eran motores muy eficientes, que tenían consumos específicos bajos, relativamente bajos, estos amarillos que tienen un consumo específico relativamente alto, y estos que eran muy ineficientes, que tenían consumos específicos muy altos. Hoy todos andan en estos valores, todos hoy andan en 200 gramos kilowatt hora, y vamos a ver que así sean muy elásticos. Pero antes había entonces clasificaciones de tractores en base a este tema de los consumos específicos. Otra demostración de lo mismo, fíjense, rectas, líneas de isoconsumo, como decimos, consumos específicos altísimos cuando las demandas de carga son muy bajas. Por ejemplo, si yo necesito demandar el 80% acá de la potencia nominal, que es el 80% del par. Si lo estoy trabajando a régimen nominal, bueno, mi consumo específico es de 240 gramos CV/hora. Si yo puedo satisfacer esa demanda de carga desacelerando hasta el 90% del régimen nominal, me paso a una recta, a una nueva línea de isoconsumo de 230 gramos kilowatt hora. ¿Ah? Ahora, si mi demanda de carga, este es el mismo tractor, es mucho menor, mucho cuidado con no desacelerar y cargar. Porque, insisto, si la demanda era alta del 80%, yo podía ahorrar combustible pasando de la línea de 240 gramos CV/hora a la de 230. Ahora, si yo me demando nada más que el 40% de la potencia, no necesito un tractor que pagué de 120, pero voy a utilizar nada más que el 40%, si yo lo mantengo acelerado, o sea que el nivel de carga es muy bajo, estoy casi en el 90% de la velocidad de régimen, el consumo específico es altísimo, 275 gramos kilowatt hora. Ahora, si yo lo desacelero hasta el 60%, que va a implicar un nivel de carga mayor sobre el motor, otra vez el consumo específico puede ser bajo, de 230. Pero entonces, ojo con tener un motor descargado. Bueno. Ahí ven, entonces, curvas de, claro, si la reserva de par, en este caso, fíjense, es tan elevado, como les decía, claro, la curva de potencia cae muy poco, porque el crecimiento del par casi iguala al decrecimiento del régimen. Pero en un motor de regulación mecánica, como es este crecimiento del par se paga con consumos específicos altísimos, cuando el motor está usando toda su potencia. Llegó un momento que, en pos de priorizar la reserva de par, se construyeron, aún siendo de regulación mecánica, los llamados motores de potencia constante. Es decir, aquellos motores donde era tal el crecimiento del par, que lo que caía de vueltas era equivalente a lo que aumentaba el par, por lo tanto había un rango de potencia, un rango de régimen, entre 1900 y casi 2300 vueltas, donde el producto del par por el régimen es constante, o más o menos constante. Entonces, estos se llaman motores de potencia constante, que son motores que en general
se sacrifica la potencia máxima que podrían dar en función de sus dimensiones geométricas, en función del volumen de cilindrada, en pos de tener más reserva de par, mucha reserva de par. Esto en un principio se hacía con una regulación, una inyección en 2 etapas, y con la incorporación de un turbo cuya máxima eficiencia estuviese cercano dentro de la zona de sobrecarga estable, más cercano al par motor máximo, de manera que esa enorme reserva de par que generábamos, que construía una potencia muy parecida, pero, insisto, a costa de un consumo específico muy alto. Entonces acá tenemos, este es el intervalo de potencia constante en el motor. Esto es potencia A, claro, esta es la potencia del tractor A, que es muy chata, por lo tanto es un motor que tiene una enorme reserva de par. Claro, son 2 motores que tienen el mismo par nominal, por lo tanto la misma potencia nominal, pero el tractor A, gracias a que tiene un crecimiento muy grande del par, mantiene la potencia constante, mientras que el tractor B, la potencia inmediatamente decae. Hasta tener el par motor máximo, todo ese régimen era el régimen de utilización. Pero el consejo en los motores de regulación mecánica es trabajarlos dentro de la zona de acción de regulador lo más cargado posible y lo más cerca al 100% de la carga en la medida que tenga una buena reserva de par. Nunca trabajar un motor que tiene 100 caballos de oferta y yo le estoy demandando 20 a régimen alto. Si le estoy demandando 20, tendré que desacelerar y fabricarme, entre comillas, un tractor más parecido a esos 20 caballos que estoy demandando. Bueno, acá aparecen entonces curvas características. Claro, pero estos ya son curvas, a ver si ya entramos, sí. Estas ya son curvas de motores de regulación electrónica. En la regulación electrónica se da esto. Fíjense, la zona de acción del regulador prácticamente no existe, porque el regulador prácticamente puede variar el nivel de carga desde inyectar el mínimo o máximo con un nivel de vueltas que es prácticamente invariable. Por otro lado, este sigue siendo el régimen nominal, pero fíjense que la potencia máxima no se da al régimen nominal. En los motores de regulación electrónica tienen no solo lo que llamábamos potencia constante en un principio, aunque se le sigue llamando rango de potencia constante, pero lo que tienen es potencia creciente. Es decir, es un motor que gracias a estos avances tecnológicos que explicamos cuando estudiamos combustión, alimentación de combustible, las curvas son las ideales, las que todos querríamos tener. ¿Querríamos tener un motor con mucha reserva de par? Sí, pero en la regulación mecánica la teníamos que pagar con combustible. Acá no. ¿Queremos tener potencia máxima metida dentro de la zona de sobrecarga estable, donde el rendimiento volumétrico es mejor? Bueno, ahora lo logramos. Hemos logrado entonces que haya un 15%, tampoco es que se duplica la potencia, pero siempre aparecen en estas curvas que son muy diferentes a las de regulación mecánica, 2 valores de potencia nominal y potencia máxima, que la potencia máxima está metida dentro de la zona de sobrecarga estable, como decíamos. Está metida dentro de la zona donde el rendimiento volumétrico es mejor. Lo que pasa que como decíamos, que teníamos un adquisidor de multiplicidad de datos y una computadora que definía entonces en tiempo real los mejores parámetros de aire y combustible para optimizar esa combustión en todo momento. Entonces, puede incluso el mismo motor sobre un tractor, si uno le toca a la computadora, las curvas las puede variar. Pero todos estos tienen lo que se llama reserva de potencia. Entonces acá el concepto de trabajar con un motor siempre con regulador a mi favor no está presente. Estos motores trabajan en sobrecarga normalmente. Aunque el fabricante
él como consejo de fabricante corporativo nos diga que regulemos, que armonicemos la demanda y la oferta con la potencia nominal y que usemos la reserva de potencia como una reserva, ¿no?, que tenemos en la manga, bueno, el concepto nuestro es que acá no hay ningún problema en trabajar siempre en potencia nominal o incluso meternos dentro de esta zona de sobrecarga, porque tenemos reserva de potencia. Entonces, fíjense que si este es el valor de potencia nominal, esto hace como una campana hasta que llega al mismo valor de potencia nominal. Esto es lo que se llama, como dice acá, rango de potencia constante. Obviamente, si tienen potencias crecientes, es porque el par creció muchísimo. O sea que estos motores tienen una reserva de par, torque rise en inglés, un torque máximo muy diferente al torque nominal. Y otro valor que les van a pedir calcular es este, es el drop, que es este porcentaje, que era un poco lo que decíamos nosotros la reserva de régimen. Está teniendo en cuenta la diferencia porcentual entre el régimen de par máximo y el régimen nominal. Menos, creo que es el nominal. Por ciento, eso nos da ese drop. Bien. Entonces, aparecen curvas, por ejemplo, esta son curvas características de un tractor Deus y dice, en azul está la potencia, donde tiene una potencia más grande, máxima, metida en la zona de sobrecarga estable. En rojo aparece la curva de par, aparecen las dos curvas de corte de regulador, a potencia nominal en este caso y al régimen de potencia de la toma, y acá van a aparecer los 6 puntos de consumo, que los vamos a ver mejor en otra diapositiva. Los puntos, los 6 puntos de consumo que se acuerdan que decíamos, a régimen máximo al 80% con un motor muy cargado, después desacelerar un poco y ver qué pasa con una carga baja y una carga alta, y desacelerar más y qué pasa con también una carga media y una carga baja. Entonces, esta es una típica curva de un motor sacado de la página de la DLG, es una organización alemana que ustedes pueden entrar, dlg.org, y están boletines de curvas, reflejo de, en este caso, este ensayo de un tractor John Deere. Ustedes la ven y a simple vista se dan cuenta que esto es un motor de regulación electrónica. ¿Por qué? La curva de par, que es la anaranjada, fíjense la reserva de par que tiene este motor, altísima. El regulador es chiquita. Esto está bien, esto sería seguramente 2100 el régimen nominal. Pero la potencia máxima, que es esta verde, no se da acá. O sea, la potencia sigue creciendo y recién en 1900 vueltas tienen la potencia máxima. La potencia máxima está metida dentro de la zona de sobrecarga estable. Y esta curva, que es la de consumo específico, es la que me gusta que vean. El consumo específico es muy bajo, 225 gramos kilowatt hora, y se mantiene más o menos constante durante todo el régimen de funcionamiento del motor. Recién, obviamente, cuando el motor está descargado, los consumos específicos crecen. Y las curvas que aparecen acá abajo, por eso también sabemos que es un motor de regulación electrónica, son las curvas de consumo de urea. ¿Se acuerdan el SCR, el catalizador de reducción para los óxidos de nitrógeno? Entonces se hacen curvas de consumos de urea, consumo volumétrico, consumo de urea en kilos por hora, consumo específico de urea, etc. Y acá abajo aparece, reserva de par es esto, torque rise, 45%. En un motor de regulación mecánica era muy raro tener esa reserva de par. En los de motor de regulación electrónica, de ahí hasta 60% hemos visto motores. Tienen mucha reserva de par. Se ha priorizado
mucho la elasticidad, dijimos. Entonces, el concepto es, a lo mejor, sacrificar la potencia máxima que podrían dar en base a sus dimensiones geométricas en función de tener un motor de muchísima reserva de par y generar reserva de potencia. El engine drop, ese que es, como les dije, el régimen nominal menos el régimen del par máximo sobre el régimen nominal, esto anda alrededor de 29, 30, 32, 33%, o sea, tiene que haber. ¿Se acuerda que en los tractores de revolución mecánica decíamos, bueno, por lo menos 800 vueltas se le pedía a un tractor que iba a hacer labranza primaria? Ahora eso se ha achicado, es decir, el régimen de potencia máxima, en este caso 1900, y el régimen de par máximo 1500, no están tan alejados. Andan en 29-30% ese engine speed drop. Y después otra cosa que aparece también en el boletín es esto que llaman pooling of torque, que es, dice 133%. ¿Eso qué quiere decir? Consideran que el par motor nominal es el 100% y el par motor a potencia máxima es el 33% más grande. No lo llevan a par máximo. O sea, este tiene desde par nominal a par máximo creció un 45%, y de par nominal al par de potencia máxima creció un 33%. Y acá aparecen esos puntos de consumo de combustible extra que les decía. Otra vez para demostrar, a pesar de que estos motores tienen una curva de consumo específico muy chata, fíjense que el primer punto, es decir, cuando estoy a velocidad de régimen, pero a un nivel de carga del 80%, tengo un consumo específico de 240 gramos kilowatt hora. ¿Bien? Si yo puedo desacelerar al 90% de la velocidad de régimen, rated speed es la velocidad del régimen, para ese mismo nivel de carga, pero desaceleré, el consumo específico bajó de 240 a 228 gramos CB hora. Ahora, si yo desacelero al 90%, o sea, tengo un motor bastante acelerado, y solo demando el 40% de la potencia, el consumo específico es altísimo, 267 gramos kilowatt hora. Este es un motor acelerado de gusto porque no está cargado. Si no necesito potencia, puedo desacelerar. Por ejemplo, desacelero hasta el 60% y cargo hasta un 40%, tengo 232, y si cargo hasta un 61, 221. Yo sé que esto es difícil de entender, pero lo que tienen que saber de esto, lo que estamos diciendo desde hace rato, cuidado con tener un motor acelerado y no cargarlo. O sea, el motor siempre tiene que estar cargado para tener el consumo específico mínimo. Si no demando carga y no lo desacelero, esta condición, demando nada más que el 40% y estoy casi acelerado al 100%, el consumo específico es muy alto. De todas formas, fíjense que están hablando de valores que van de 270 a 200, o sea, estos son valores típicos de motores de regulación electrónica, mucho más bajo que los de motores de regulación mecánica. Estas son otras curvas de otro mismo motor, pero ven exactamente lo mismo, curvas un poquito más despejadas. Van a ver reservas de par, esta es la curva de par, acá se ve la inflexión, este es el régimen nominal, esta es la potencia nominal que crece y se mantiene constante durante todo este régimen de potencia, y esta es la enorme reserva de par que tiene, y esta es lo chato que es la curva de consumo específico. Bien. Esta es la bibliografía, me falta ponerles acá la bibliografía del libro de Luis Márquez, que ya se las di en otro momento. Bueno, por hoy terminamos. Dejamos de compartir.
finalizar.